Aún era de madrugada cuando el tren me dejó en la estación. Después de casi 2 años, volví a andar por las estrechas y sinuosas calles con asfalto secular de piedras. Debía estar alegre por volver a la elegante villa situada en la falda de la montaña que abriga el monasterio. El matrimonio de una de las nietas de Lorenzo, el zapatero amante de los libros y de los vinos, me animó a suspender los quehaceres profesionales. El trabajo es muy importante por el perfeccionismo espiritual que proporciona, pero las amistades también son valiosas por la misma razón. Ambos son sagrados cuando nos hacen mejores personas. De lo contrario, se mantienen apenas en la esfera mundana. Cancelé reuniones y proyectos con clientes que no traerían inconvenientes por el aplazamiento. Los demás compromisos se los delegué al equipo con el cual trabajaba hacía bastante tiempo y era de total confianza. Hay que equilibrar las necesidades de supervivencia con las de trascendencia. En realidad, una debe estar contenida en la otra. La verticalización de la vida gana sentido cuando está en sintonía con la horizontalidad de la existencia. Las dos varas de la cruz que se encuentran en el punto central. Aplicar los valores del cielo al mundo es alinear el ego con el alma. La perfecta armonía no consiste en solamente hacer canciones para las estrellas que iluminan las noches oscuras, tampoco en construir los barcos seguros indispensables para la travesía de los mares agitados, sino usar una para orientar la navegación de la otra. Me dijo cierta vez el viejo, el monje más antiguo de la orden. Las luces tenues de los centenarios faroles de hierro se proyectaban en los pozos formados por la lluvia de la madrugada. El sonido de mis pasos era acallado por el rugido del viento, que parecía componer una sinfonía al atravesar las calles, como si fuera el soplo de una flauta, un escenario cinematográfico desperdiciado por un desentendimiento. Perdemos la belleza del mundo cada vez que cerramos la ventana del alma. Mi incomodidad había sido causada por una llamada hecha por el director de una gran empresa. Él se mostró insatisfecho con las decisiones que yo había tomado antes de viajar. Era la única cuenta grande de la agencia, todas las demás eran de bajo presupuesto. Él amenazaba con rescindir el contrato si yo no volvía de inmediato para asumir de cerca el control de la campaña. De nada valieron los argumentos para asegurar que yo estaría en contacto con el equipo responsable por la creación y elaboración de las piezas cada vez que fuera necesario. Además de confiar en el personal que trabajaba conmigo, yo no tomaba vacaciones hacía mucho tiempo. Necesitaba descansar el cuerpo que se tensiona ante las responsabilidades, ocupar la mente con otros asuntos para continuar expandiéndome y alimentar el espíritu con fuentes diversas de lo cotidiano y de la rutina, que aun siendo buenas y claras, no deben ser las únicas. Me alegré con la invitación de Lorenzo. Aprovecharía para visitar el monasterio y ver al viejo. Extrañaba al zapatero y al monje. El matrimonio fue lindo. Los novios parecían encantados con tal felicidad y amor. La iglesia estaba llena, repleta de flores e iluminada por centenas de velas. Vi al viejo sentado al lado opuesto de donde yo estaba. De lejos me saludó y sonrió. Al final de la bella ceremonia, felicité a los novios y le di un fuerte abrazo a Lorenzo. No fue posible intercambiar más que pocas palabras. Él fue bastante solicitado por los invitados, una situación ya esperada. Busqué al viejo, pero no lo encontré. Me informaron que él había regresado al monasterio, en lo alto de la montaña próxima a la ciudad, después de la ceremonia. Me quedé preocupado. Al día siguiente, muy temprano, pedí un taxi para que me llevara allá. Cuando llegué, me quedé tranquilo al saber que su salud estaba bien. Sin embargo,
no podríamos tener largas conversaciones como solíamos hacerlo, pues aquel día él comenzaría a impartir un simposio sobre el Evangelio de Tomás. Era restringido a los monjes considerados iniciados, denominación usada para aquellos que habían profundizado en los estudios hasta un punto que yo todavía no había alcanzado. Conocía un poco sobre los Evangelios. Existen más de 40, escritos desde los inicios de la era cristiana, período en el cual fueron sembradas las ideas revolucionarias fundamentadas en el amor y en las demás virtudes, como instrumentos de transformación y evolución. Una época cuyos seguidores, entre los cuales los apóstoles, se autodenominaban los hombres del camino. Consta en la tradición que fue Pablo quien acuñó el término cristianismo por considerarlo más adecuado a la causa. La Iglesia Católica reconoce apenas 4 evangelios como canónicos, o sea, que se adecúan a las reglas y directrices que establece como estándar del conocimiento de la verdad divina o cósmica. Los de Mateo, Marcos y Lucas son considerados sinópticos por narrar diversos hechos de la vida humana de Jesús en una misma secuencia y de modo similar. El cuarto, el de Juan, es más poético y de una espiritualidad delicada, más relacionado con la esencia crística del paso de Jesús que con los acontecimientos mundanos vividos por él. Me gusta resaltar el párrafo inicial del libro de Juan, escrito originalmente en griego, donde la palabra logos fue traducida como verbo. No está errada, pero la misma palabra acepta otras interpretaciones y podría haber sido vertida con el significado de consciencia. Entonces, la bellísima apertura de ese evangelio se elevaría a instancias mayores de comprensión en una nueva y esotérica lectura. Al principio era la consciencia, y la consciencia estaba junto a Dios, y la consciencia era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Vale una buena reflexión. La amplitud del entendimiento será siempre personal. Los demás evangelios son considerados apócrifos, palabra también originaria del griego. Apócrifo significa oculto, misterioso, aunque en nuestro idioma quepan interpretaciones despreciativas. De estos, los libros atribuidos a Bartolomé y Tomás, entre algunos otros, son considerados gnósticos por el altísimo contenido espiritual y directrices que ofrece al conocimiento de la verdad cósmica. Como en los demás, poseen un lenguaje codificado, sin embargo, de dificultad más elevada, dada una mayor profundidad. Para entender el motivo de tal hermetismo, tenemos que considerar el peligroso contexto histórico de persecuciones de la época, además de la necesidad de sobrepasar los rigurosos preconceptos ancestrales, anclados a través de los siglos. Se trata de una lectura singular, de acuerdo con la capacidad de entendimiento adquirida por cada lector y que exige una mirada crítica y sensible, capaz de una interpretación fuera de los patrones establecidos como únicos y verdaderos, sin la cual alejaría muchas de las posibilidades de comprensión contenidas en los textos y aún más allá de ellos. Si consideramos cada palabra como una cápsula de ideas, éstas tendrán la belleza, profundidad y claridad según el grado de consciencia de quien las interpreta. A vosotros os es dado comprender los misterios del reino de Dios, mientras al pueblo solo le hablo en parábolas, habría dicho Jesús a los discípulos, conforme consta en varios evangelios. Un lenguaje adecuado a cada interlocutor, al nivel de la capacidad personal de entendimiento, un escalón a cada vez. Así, aunque la verdad esté disponible desde siempre, cada cual a su tiempo, todos llegarán a lo alto de la comprensión.
porque nada está oculto que no sea manifestado. También afirmó el gran maestro, en el sentido de existir la necesidad de alejar las apariencias que esconden la esencia. Cuando tu visión sea sencilla, todo el universo se transformará en luz, enseñó. El Evangelio de Tomás no habla de pasajes o hechos vividos por el Maestro. El apóstol anota 114 aforismos o frases dichas por Jesús cuando estuvo reunido a solas con los discípulos. Según la antigua tradición cristiana, Tomás siguió divulgando las enseñanzas crísticas en Oriente, donde entró en contacto con aquella riquísima cultura milenaria. Tal vez, y no por casualidad, los aforismos anotados por Tomás muchas veces remiten a un lenguaje de Lao Tse en su Tao Te Ching. En Madrás, India, está la Catedral de Santo Tomás, donde supuestamente está la tumba del apóstol. El viejo me recibió con su delicadeza peculiar. Con una sonrisa sincera, un fuerte abrazo y palabras dulces, se mostró alegre por encontrarse conmigo. Después me explicó que no podía darme la deseada atención en aquel momento, pues el simposio sobre el Evangelio de Tomás pronto iniciaría, e hizo una aclaración. Según una respetable vertiente cristiana, el autor de este Evangelio no sería Tomás. En los papiros encontrados en Egipto está escrito que estas son las frases secretas dichas por Jesús vivo, tal vez una manera de decir que fueran anotadas por quien las oyó. Más adelante, aclara que Dídimo Judas Tomás las escribió. Dídimo, en griego, es Tomás, en copto, significan la misma cosa, gemelo. Consta que Judas Tadeo sería gemelo de Santiago, y la manera usada para diferenciar uno del otro apóstol, también llamado Judas, el Iscariote. No obstante, la intención de nuestro estudio no es discutir cuestiones históricas ni dirimir dudas sobre la autoría del texto. Vamos a atenernos solamente a entender las lecciones ofrecidas y, por ahora, codificadas. Le pedí disculpas por el hecho de haber llegado sin avisar y en un momento inapropiado. Yo sabía que no podía asistir al curso por aún no estar graduado, y le dije que nuestras demoradas conversaciones, que yo tanto apreciaba, quedarían para otro momento. El monje, como es común en las personas gentiles, deshizo mi aflicción y me dijo: «Nada es por casualidad. Quédate y participa del simposio». Enseguida mostró su enorme generosidad. «Así como los demás, agregarás valor con tu presencia». De inmediato acepté la invitación. Me dirigí al auditorio y me acomodé. Para mi sorpresa, quien estaba sentado a mi lado era el director de la multinacional que amenazó con rescindir el contrato con la agencia si yo me alejaba durante el período de la campaña. Nunca lo había visto en los muchos períodos de estudios en que estuve en el monasterio, ni sabía que era un monje, como son denominados los miembros de la OEMM, Orden Esotérica de los Monjes de la Montaña. Federico era su nombre. No era difícil imaginar que él era miembro hacía más tiempo que yo, o se había dedicado más a los estudios, al estar acreditado para aquel curso. El espanto de él fue aún mayor al verme. Federico se quedó taciturno, dejando nítida su contrariedad con mi presencia. Después de las explicaciones preliminares sobre el Evangelio de Tomás, el viejo dijo que seguiría el estudio sobre cada aforismo sin obedecer la secuencia con que aparecen en el texto. Siguiendo la propia intuición, abrió el simposio explayándose sobre la frase 27. Si no ayunáis en la faz del mundo, no encontraréis el reino. Si no guardáis el día de reposo como día de reposo, no veréis al Padre. Me rasqué la cabeza ante la dificultad del enigma.
De hecho, el aforismo tenía un lenguaje semejante a la poesía del Tao. El viejo, con su inconmensurable sabiduría, nos facilitó la interpretación. ¿Qué sería ayunar en la faz del mundo? Ante el silencio del auditorio, prosiguió: aquellos que son hambrientos por las cosas del mundo engordan sin crecer. Día tras día viven la vida como si estuvieran en un restaurante. Experimentan todos los platos del menú. Se sacian solo por breves momentos, sin que ninguna refección los alimente. Viven la vida por placer. ¿Están equivocados? Claro que no. Todos deben vivir placenteramente. La pregunta que sigue es fundamental para explicar la anterior. ¿Cuál es el placer que buscas? Si es el poder de sentirse el mayor de todos, serás llevado a dominar a quien amenace tus deseos. Si es la vanidad del espectáculo de los aplausos, manipularás tus relaciones como una cajita de maquillaje, siempre con la intención de esconder imperfecciones y resaltar virtudes aún inexistentes. Si es la carcajada de una ironía escandalosa, mostrarás el vicio de despreciar a alguien para sentirte bien, aunque sea por breves instantes. Si es la de insistir en el discurso para conducir multitudes, como ondas que destruyen todo por donde pasan, en la ilusión de transformar al mundo antes de apaciguarte a ti mismo, esparcirás sufrimiento en vano, por no conocer la búsqueda ni entender el resultado pretendido. Si son apenas los placeres sensoriales de cama y mesa, sin los sentimientos y razones profundas del alma, te mantendrás frágil y hambriento. Si es el acúmulo de bienes en la esperanza de ser precavido ante los inevitables imprevistos de la vida, tendrás al miedo como señor y la ganancia como patrón. Para ellos, el mundo será un lugar repleto de desafectos y problemas. La existencia no pasará de un viaje desagradable y, al final, frustrante. Epicteto, un filósofo estoico grecorromano, cuyo pensamiento tuvo gran influencia en los primeros cristianos, enseñaba que vivir por el placer era perfeccionar las virtudes y expandir la consciencia. Esto permitiría elecciones liberadoras al primar los valores que trascienden la materia y dignifican al individuo. Él decía que todo en la vida tiene dos aspectos fundamentales. Existe aquello que nos pertenece. Todo lo demás lo poseemos apenas como usuarios. En verdad, nuestras posesiones son solamente las que agregan atributos al espíritu, o sea, las virtudes, la consciencia y las elecciones, todas inmateriales. Lo restante, como las propiedades, los empleos, la fama, la reputación y hasta el cuerpo, dado que es transitorio, efímero y susceptible a las intemperies de la existencia, como cárceles y limitaciones en función de persecuciones o enfermedades, poco o nada sostienen la belleza de la vida. Para el filósofo, los valores del espíritu desobstruyen el camino e impulsan la existencia. Además de ser insuperables, ya las conquistas ligadas a los condicionamientos del mundo, todavía conectadas a los patrones ancestrales de miedo e ignorancia, son débiles y causa de todos los sufrimientos, por las dependencias que crean y terminan esclavizando. Vale también recordar que Epicteto era griego, y aunque fue vendido como esclavo en Roma y sometido a malos tratos a punto de quedar manco muy joven, fue un hombre libre, feliz, digno y amoroso, que vivía en paz. Sus ideas fueron como estrellas guías que condujeron varias generaciones por las noches oscuras de la existencia hasta el amanecer del alma. ¿Debemos renunciar a las cosas del mundo? De nuevo, la respuesta es no. Sin embargo, los bienes materiales no fueron dispuestos en el mundo
solamente para consumo. Esto apenas engorda al comensal. Toda la materia existe con la finalidad de servir como instrumento a la transformación del individuo. Trabajar sin la intención de acumular, usufructuar sin la intención de poseer, relacionarse sin el deseo de dominar, vivir sin oprimir. Así ayunamos. Esto nos fortalece, pues entre menos precisemos de las cosas del mundo, más libres seremos. Ayunar es renunciar a los vicios, a las necesidades aparentes sin las cuales creemos no poder vivir. Cuando se habla de vicios, solemos restringirnos a aquellos más comentados como el tabaco, el alcohol, los ansiolíticos, entre otras drogas lícitas o no. Sin embargo, hay mucho más. Existen, por ejemplo, los vicios intelectuales que impiden pensar fuera de los estándares y preconceptos establecidos, imperceptibles a la mayoría de las personas. Tenemos también las crueles dependencias emocionales, cuyo menú tiene como ingredientes el orgullo, la vanidad, los celos, la ganancia, entre otras sombras, todas indigestas por el resentimiento, la envidia e irritación que provocan. Se encogió de hombros como quien comenta lo obvio. Al alejar el ego del alma, nos distanciamos de nosotros mismos. Entonces, no habrá ningún reino. El viejo bebió un sorbo de agua y prosiguió. La parte posterior del aforismo parece explicar y reforzar lo anterior. ¿Qué sería guardar el sábado como sábado, bajo el riesgo de no ver al Padre? En las antiguas tradiciones, mientras le era recomendado al individuo que durante la semana cuidara de los asuntos pertinentes a la supervivencia, el sábado estaba destinado a la trascendencia. En otras palabras, alertaba para cuidar de las necesidades de la existencia sin descuidar los valores imprescindibles de la vida. Lejos del alma, el ego es como un perro desorientado que morderá al propio dueño. Al ignorar el alma, el ego se entristece por la sensación de abandono que lo invade. Al lado del alma, el ego se vuelve un can de guardia para protegernos de las maldades del mundo. Vive en el mundo sin olvidar nunca mover el cielo dentro de ti. Cuando lo logramos, nos sentimos protegidos e iluminados. Hizo una breve pausa para que todos absorbiesen aquellas palabras y finalizó. ¿Qué significa no lograr ver al Padre? Él, el Padre, reside en la consciencia de cada persona, como Juan orientó en la apertura de su Evangelio. Estamos cara a cara con Dios cuando late en nosotros la fuerza de percibirnos enteros. Solamente posible cuando el ego cesa de menospreciar el alma y se armoniza con ella. Miró a los monjes como si revelase un secreto e hizo una pregunta retórica. ¿Ya notaron cómo somos muchos dentro de nosotros? Dentro de la mente de cada individuo parece haber una sala de conversación, como si muchas personas unas veces dialogaran y otras discutieran, en búsqueda de orientación y soluciones. En verdad, somos muchos en uno. Ego y alma son los interlocutores principales, pero hay otras influencias. Recuerdos, preconceptos, valores, intereses, frustraciones, sueños, miedos, reflexiones, intuiciones, instintos, son algunos integrantes que participan en cada decisión tomada. Es indispensable que todos ellos miren en una misma dirección y tengan unidad de propósito. Es necesario entender el destino para establecer una ruta. De lo contrario, andaremos sin salir del lugar. Veré al Padre cuando sea capaz de encontrarlo en mi propio rostro. Una buena señal es cuando percibo el placer que existe en el cariño silencioso de un abrazo apretado, en el afecto de una sonrisa sincera, en la fuerza de una elección honesta,
cuando oigo con paciencia, exponiendo mis razones con serenidad, me permito un punto de vista diferente y escojo por amor. Estas son las riquezas eternas de la vida, que no perecen en el tiempo, la prueba de hurto y que no necesitan autorización de ley. Basta atención y voluntad, nada más. Las plenitudes existen para ser vividas en el mundo, pero no pertenecen a él. Son tuyas, pues están dentro de ti. Para tenerlas, mientras te deleitas con los gustos y aprendes con los disgustos del mundo, tendrás que encontrar el cielo en ti mismo. Al final de la conferencia hubo un animado debate, aunque la claridad con que el viejo había manifestado sus ideas facilitó bastante el entendimiento del contenido filosófico. Federico era uno de los que más hablaba, mostrando una enorme capacidad de articulación de su pensamiento. Quieto en el rincón del auditorio, yo estaba encantado en ver cómo a partir de una frase hermética, de difícil interpretación o aparentemente sin sentido para muchas personas, el viejo construyera un raciocinio que tenía inconmensurable valor y sentido para la vida, al mismo tiempo que mostraba todo el poder y la fuerza que pueden contener en cada individuo a partir de nuevas y diversas perspectivas de consciencia. Enseguida fuimos al comedor para almorzar. Aproveché que Federico estaba solo en una de las mesas y me senté enfrente. Él me miró con indiferencia y dijo irritado que no desperdiciara la oportunidad que tenía. Respondí que la conferencia había sido maravillosa y con seguridad, después de metabolizarla, me traería muchos beneficios. El director de la multinacional dijo que se refería al contrato de publicidad que la empresa tenía con la agencia. Le expliqué que no tenía de qué preocuparse y cité una famosa enseñanza bíblica. Conocemos el árbol por los frutos. El resultado del trabajo mostrará su debido valor. Antes de esto, cualquier análisis es prematuro. Federico volvió a amenazar con rescindir el contrato si yo no regresaba inmediatamente para acompañar de cerca el proyecto. Dijo que ya debería haber hecho eso, pero estaba dispuesto a darme una oportunidad. Agregó que si me veía en el monasterio al día siguiente, significaría que mi plazo se había agotado. Antes de terminar el almuerzo, se levantó y me dejó con la sensación amarga de tener una espada en el cuello. Como teníamos una tarde sin ninguna actividad, aproveché para sentarme en la agradable terraza, enfrente a las montañas, donde a mí siempre me gustaba meditar y reflexionar. La situación me era muy incómoda. Había visto cómo Federico era un hombre inteligente y persuasivo. Las personas quedaban encantadas con sus argumentos. Sus palabras fluían con facilidad y lógica. Llegué a considerar la posibilidad de regresar aquella tarde. No obstante, yo había hecho una meticulosa estrategia antes de viajar. Había planeado todos los detalles con cuidado. Confiaba plenamente en el equipo de creatividad, además de conversar con ellos siempre que era necesario. Todo seguía conforme los planes. No había que temer, salvo la exigencia de Federico. Cuestioné si yo no estaba, de hecho, equivocado al estar allí, y no en la agencia. Al final, me pagaban para comandar la campaña. En contrapartida, si yo había hecho la cosa de manera correcta, según el límite de mi consciencia, yo podría estar en paz, independiente de la decisión que él tomase, a pesar del perjuicio financiero que podría causarme. De lo contrario, me volvería esclavo de su intransigencia. Si había dinero en juego, mi libertad no sería una de las fichas. Noté que en los discursos de Federico había una gran satisfacción por influenciar a las personas a su alrededor, y lo hacía con enorme placer. La cantidad de admiradores
era más importante que la calidad de las ideas. Por tanto, de acuerdo con mi conciencia, volver no sería una decisión sensata y basada en buenos argumentos, sino un mero deseo de Federico, sustentado por un vicio de comportamiento ligado a la manipulación de las personas a su alrededor, como ejercicio necesario para exaltar el orgullo y la vanidad. Si el desajuste era suyo, no me cabía alimentar sus sombras al permitir que influenciaran mis elecciones. De lo contrario, yo decidiría orientado por el miedo, un pésimo consejero. Agigantar las sombras de Federico despertaría las mías y me llevarían a la oscuridad. No se trataba de terquedad, sino de principios. Al seguir firme en mi código de ética, yo me mantendría en la luz. Con base en ese raciocinio, la elección no fue tan difícil. Al día siguiente, Federico me evitó en el desayuno. Cuando entró un mensaje a mi celular, yo ya estaba preparado para la noticia. Era de la agencia avisando sobre la rescisión del contrato. Yo no podía evitar que él tomara cualquier decisión, pero podía impedir que lo mejor de mí se perdiera. Este es el único e inconmensurable poder que tengo. Yo sabía que las pérdidas financieras serían grandes, pero las ganancias existenciales eran mayores. Nada de lo que pueda perder por circunstancias ajenas a mi voluntad merece cualquier lágrima o lamento. Son todas cosas del mundo, efímeras y pasajeras, todas accesorias, ninguna esencial. Los días pasaron. Yo proseguí en el simposio con bastante alegría y ligereza. Hasta osé participar más intensamente de los debates. Me sentía fortalecido. Al percibir mi cambio, el viejo vino a conversar conmigo. Comentó que yo estaba de mejor humor. Le conté lo ocurrido y sobre las elecciones tomadas. Confesé estar encantado con ese poder y pretendía usarlo cada día más. El monje arqueó los labios con una sonrisa como quien concuerda. Agregué que las lecciones del Evangelio de Tomás me habían ayudado bastante. Enseguida me atreví a hacer un análisis de la personalidad de Federico y de las dificultades que tenía. En ese instante, el viejo frunció el entrecejo y me interrumpió con seriedad. No juzgues o llevarás las de perder. Si consideramos en el juicio solo los hechos, despreciaremos otros aspectos importantes. Por más que se conozca a alguien, poco sabemos sobre esta persona y los motivos de sus sufrimientos. Esto demuestra la inconsecuencia de los veredictos mundanos. Más grave aún, al juzgar, incluimos todos los factores que todavía sangran en nosotros, debido a que la balanza no está equilibrada solamente por nuestras virtudes, como nos gusta creer, sino que también está influenciada por las frustraciones y sombras que todavía alimentamos. A cada juicio quedamos presos más al mundo por considerar situaciones típicas de sufrimiento, insatisfacción y tristezas que nos atormentan, muchas de las cuales están ocultas en rincones oscuros del inconsciente. Evita la lujuria típica de las pasiones densas y aléjate de las tentaciones de los juicios, pues mientras estés hambriento por cuestiones relativas a la existencia, no podrás digerir la trascendencia. Para construirse a sí mismo no es necesario destruir a nadie. Hizo una pausa y concluyó: Eres el camino, todo lo demás es paisaje. Avergonzado, bajé la cabeza. Un bello paso aquí, un tropiezo adelante. Yo había ayunado de las cosas del mundo, pero no supe guardar el sábado. La aplicación de las lecciones cósmicas exige una atención sin fin. Permanecí observando al viejo mientras se alejaba con sus pasos lentos, pero firmes. Estaba en el monasterio hacía pocos días. Había ido para hacerle una breve visita al viejo,
el monje más antiguo de la orden, y prolongué la estadía por causa de una invitación para frecuentar el simposio sobre el libro de Tomás, uno de los evangelios apócrifos, denominación utilizada a los manuscritos milenarios de contenido cristiano sobre los mensajes o pasajes de la vida de Jesús, clasificados como inadecuados según los cánones de la Iglesia. También considerados gnósticos por ser sagrados para los adeptos de este segmento religioso, conocidos por el alto contenido de espiritualidad y buscadores de la verdad cósmica, más allá de los estándares concebidos como únicos a la evolución personal. No por casualidad me había encontrado con Federico, un monje de la orden, director de una multinacional que había terminado el contrato con mi agencia de propaganda por el hecho de yo haber tomado vacaciones durante la fase de preparación de una nueva campaña que hasta aquel momento venía siendo realizada por el equipo de creación en el cual confiaba y acompañaba de lejos. El rompimiento contractual había sido superado por mí, pues se trataba de una elección consciente en no ceder a los deseos de Federico, que consideré como un despropósito inaceptable. Yo tenía que caminar de acuerdo con la luz de mi comprensión, jamás con los deseos ajenos. Una decisión acertada acompañada de un error, también practicado por mí, al intentar juzgar a Federico ante el viejo. Fui aconsejado para no hacer más eso, y me fueron ofrecidos valiosos y justos fundamentos para evitar ese vicio tan común. Tengo por hábito, desde niño, despertar muy temprano, de madrugada, con el cielo salpicado de estrellas. Aquel día no fue diferente. Me levanté y me dirigí hacia la cafetería del monasterio. Estaba vacía, y el estimulante silencio de la noche, apenas arrullado por los agradables sonidos de los animales nocturnos de las montañas, me estimulaba a reflexionar. Preparé una jarra de café fresco, llené una taza y me senté en una mesa en el rincón. Yo había aprendido con Canción Estrellada que la oscuridad tiene la magia de mostrar con más nitidez dónde está la fuente de luz. Aquel día no fue necesario. Cuando yo comenzaba a pensar sobre la desavenencia con Federico, oí una voz serena detrás de mí. ¿Puedo acompañarte con el café y con los pensamientos? Era el viejo. Ambos teníamos la costumbre de estar de pie antes de que el día comenzara. Me alegré por la oportunidad de la conversación. Frente a frente, con 2 tazas humeantes sobre la mesa, él bromeó. Te ofrezco un pedazo de torta de avena para tus pensamientos. Reímos. Le dije que reflexionaba sobre el vicio de juzgar a los otros a todo instante. En el intento de mostrar que había aprendido la lección contenida en aquel episodio, yo dije: juzgar a alguien trae una inevitable carga de injusticia por varias razones. Poco conocemos aún a aquellos que conocemos bien. Por tanto, es muy difícil comprender todos los motivos de las decisiones ajenas. Como pretenciosos enjuiciadores, tenemos que entender nuestras propias limitaciones, según la exacta percepción de todas las circunstancias que envuelven cualquier hecho. Hay que tener humildad para aceptar en nuestro análisis las influencias indebidas de nuestras frustraciones, tristezas, miedos y egoísmo. Esto nos hurta la claridad para pensar y roba el perfecto sentido de justicia. Cuando juzgamos apenas el hecho aislado, sin considerar el entero contenido que mueve a un individuo, analizaremos la parte sin llevar en consideración el todo. Será siempre un error. No podemos olvidar que hay más vida dentro de cualquier persona de lo que nuestra imaginación puede alcanzar. El viejo frunció el ceño y dijo: es muy importante esa última frase que mencionaste. Hay más vida dentro de cualquier persona de lo que nuestra imaginación puede alcanzar. Sí, es verdad.
Los microcosmos personales son vastos. Este es el motivo por el cual debes admirar a Federico. Discordé de inmediato. Expliqué mi espanto. Yo lo perdoné. Eso bastaba. Algo muy diferente a nutrir admiración por un sujeto innegablemente arrogante y vanidoso. El monje bebió un sorbo de café. Hizo un breve silencio como quien escoge las palabras adecuadas y ponderó. Percibo dos cosas con esta actitud. Volviste a hacer el mismo juicio de antes y, al contrario de lo que crees, no lo perdonaste. Tu declaración de perdón no va más allá de un acto de pretenciosa superioridad, movida por igual orgullo que repudias. Tú ya entendiste la cuestión, pero aún no la superaste. Volví a discordar. Argumenté que apenas había presentado los motivos por los cuales yo no apreciaba mucho a Federico. Admiraba a grandes maestros como Jesús, Buda, Gandhi, Luther King, Lao Tse, Francisco de Asís, Confucio, Epicteto, Sócrates, todos sabios consagrados, además de algunos desconocidos ante el mundo, como él mismo, Li Tzu, Canción Estrellada y Lorenzo. Agregué, imposible admirar a una persona difícil, complicada y repleta de sombras como Federico. El monje iba ya a exponer su punto de vista, cuando fuimos interrumpidos por los cocineros que llegaban para preparar el desayuno del monasterio. Enseguida, otros monjes también entraron y se acercaron a saludarnos. Algunos tenían asuntos pendientes para resolver con el viejo sobre las tareas del día. La conversación fue interrumpida. O Namber tal vez el asunto estaba terminado, pensé. Por primera vez tuve la convicción de que mis argumentos eran más claros y sensatos que los del viejo. Terminé mi café sin prisa, saboreando la enorme satisfacción intelectual que sentía. Después me dirigí al auditorio para una charla más sobre el Evangelio de Tomás. El aforismo gnóstico, abordado aquel día, fue el 88. Los arautos y profetas estarán con vosotros y os darán lo que es vuestro. Dadles también lo que es de ellos. Ante el silencio absoluto después de oír la sentencia de Jesús anotada por Tomás, el viejo inició la explicación. Arautos eran los antiguos encargados de las proclamaciones solemnes, noticias y comunicados oficiales en plaza pública. En el texto tienen la connotación de mensajeros celestiales. Los profetas, entre varias interpretaciones cabibles en el aforismo, aparecen como los decodificadores de las leyes cósmicas, aquellos que comúnmente llamamos maestros por enseñar algo esencial para el camino. Para aquellos que aguardan el descenso de los ángeles al son de trompetas para anunciar los mensajes divinos, o esperan la revelación de una profecía asombrosa para que ocurra la transformación planetaria. Una atrasada noticia. Los profetas están entre nosotros hace mucho tiempo, y, aún más, nosotros también somos ellos. Los mensajes están por toda parte, disponibles todo el día. Hizo una pequeña pausa para explicarse mejor. Arautos y profetas pueden hablarnos a través de los labios de cualquier persona, y los mensajes están en todos los lugares, así como, a veces, están en y somos nosotros. Las comunicaciones entre los planos visible e invisible es incesante y posee infinitos canales. La verdad universal se manifiesta en los detalles de todas las situaciones. En todo lugar será posible encontrar la belleza y la verdad de la vida. En el canto de los pájaros, en el murmullo bucólico del riacho, en el encanto del sol naciente y en la música que nos toca el corazón. También hay que encontrar la misma verdad en los ojos tristes de un niño, en el cuerpo quebrantado de un anciano, en el rostro sudado de un trabajador,
en la oración esperanzadora de una madre, en los brazos fuertes de un padre, en la risa alegre de todos los hijos, en las lágrimas de todos los hombres, aparentemente insensibles, y en la fuerza inquebrantable de las mujeres, supuestamente frágiles, en la mesa de una familia y en el plato sobre ella, a veces lleno, otras vacío. La verdad también está en el ruido ensordecedor de los motores, en el aire contaminado de las metrópolis, en los rincones húmedos, en los cuartos oscuros, en las calles peligrosas, en el grito silencioso de socorro de aquellos que nos rechazan, en el miedo que lleva al deseo de dominar la voluntad ajena, en la ignorancia de los que creen haber encontrado la felicidad en la práctica de la maldad, en la guerra y en la paz. En cualquier situación es preciso encontrar motivos de admiración, aunque sea por el lado inverso de aquel considerado como el camino tradicional y repleto de virtudes. Es imprescindible percibir dónde está escondida la luz en cualquier situación. Jamás se detengan en la apariencia. En general, un mensaje precipitado enviado por el cerebro con ramificaciones neuronales formadas por miedos y preconceptos ancestrales. Un condicionamiento tan arraigado que demoramos para percibirlo. El viejo hablaba sin mirarme, pero era imposible no percibir la continuidad de nuestra conversación en aquella mañana. Él prosiguió. Admirar la belleza y la pureza, cuando son expuestas a los ojos comunes, no exige mayor dificultad. La razón de estar allí es para que nadie dude de su existencia. Amar a quien nos ama, aunque sea maravilloso, no hace a nadie virtuoso. Aún los débiles y tontos lo logran con facilidad. El amor como virtud está en el gesto de encender una linterna en la oscuridad de la noche aterrorizante. Es necesario encontrar dónde está adormecida la belleza entre las paredes gruesas y opacas de las sombras. Antes de rebelarse contra la insensatez ajena, un recordatorio valioso. No lo duden, existe mucho sufrimiento e incomprensión en el corazón de quien comete un error, aunque sea inconsciente. Las trompetas de los ángeles que la humanidad tanto aguarda ya retumban hace siglos, en nosotros, entre nosotros y a través de nosotros. La belleza del mensaje y la verdad de las leyes universales están presentes todos los días y contenidas en pequeños gestos y palabras simples. Ante un evidente desconcierto del auditorio común, cada vez que, como en un cuento infantil, nos negamos a aceptar que todos los reyes están desnudos, él continuó su raciocinio. La admiración es un presupuesto indispensable para el amor. No podremos amar sin admirar. Si el punto más alto de la ley mayor consiste en amar al prójimo como a sí mismo, es preciso encontrar en todas las personas algunos atributos admirables, aunque sean virtudes escondidas, cualidades ocultas, características embrionarias capaces de motivar el inicio del proceso de evolución. Muchas veces están solamente a la espera de reconocimiento como forma de incentivo a la transformación. Admirar a los otros revela un enorme talento personal. La incapacidad de percibir la luz existente en otra persona demuestra el grado de oscuridad en el cual un corazón se encuentra. Vale resaltar que eso no significa ignorar el error o ser permisivo con la maldad. Al contrario, el mal debe quedar estancado, así como el error necesita orientación. Los límites en las relaciones interpersonales son esenciales para la preservación del individualismo y la personalidad, sin los cuales no existe cualquier relación saludable. Créanme, establecer límites es un arte delicado, pero indispensable. Si, de un lado la permisividad es nociva, del otro el rigor excesivo tampoco es bienvenido a la luz.
Necesitamos relaciones justas. Por tanto, el amor es indispensable. De lo contrario, será apenas un acto devolutivo traducido en abominable venganza. Toda decisión debe tener carácter educativo, sin el cual no existirá justicia. Como no habrá evolución sin la ampliación de la capacidad de amar, será imposible cualquier avance sin entender la verdadera importancia de la admiración. En ella está el arte contenido en los papiros de los arautos y en las trompetas de los profetas. Sin embargo, hay que estar atentos para no confundir brillo con luz, o sea, idolatría con admiración. Admirar es la capacidad de encontrar las virtudes ajenas, incluso aquellas todavía en potencia. Idolatrar es dejarse llevar por los engaños y sombras de otra persona. Esto es muy común cuando somos conducidos por miedo o ignorancia. Sea por causa de un trauma, sea por razones socioculturales, permitimos la perpetuación de terribles abusos emocionales. Para huir de las elecciones, herramientas evolutivas esenciales, nos dejamos llevar por la adoración que provoca la idolatría como instrumento de dominación. La consecuencia inevitable será la continuidad del sufrimiento, hasta que el oprimido logre entender el consentimiento que él mismo dio para poder liberarse del yugo. En casos extremos, se idolatra a sí mismo, en el ápice del orgullo, una grave enfermedad existencial que lleva al ego a suprimir o anular casi que totalmente al alma, parte crística y sagrada del mismo ser. En estos casos, por la imposibilidad de sostener la posición por mucho tiempo, el individuo será llevado a los extremos abismales, ya sea de agresividad o de tristeza. Así como es necesario fomentar las virtudes para que se manifieste la luz en sí y que ésta sea percibida en los otros, es indispensable ampliar la consciencia para entender tanto la luz escondida en las sombras como las tinieblas disfrazadas de luz. Caso contrario, como lo enseñaba el mismo maestro de ese evangelio, un ciego conducirá a otro ciego al precipicio. Seremos ciegos guiados por otros ciegos cada vez que evitemos el ejercicio de pensar fuera de los patrones o de pasear fuera de la caverna para conocer el sol, como escribió Platón en su famosa alegoría. Cuestionen siempre, desháganse de condicionamientos, destruyan los preconceptos, estudien, desmonten y recreen a su manera, busquen la propia verdad, encuentren al Maestro dentro de sí mismos y alinéense con las virtudes. Vivan bien con esto, sin embargo, no se acomoden a esto. Todos los días, sin prisa ni afán, expandan las fronteras de la consciencia. Este es el libre pensar. Aplicado a sus elecciones, se construye el pleno vivir. En fin, manténganse atentos y sensibles. No todo lo que reluce es luz. De otro lado, en el fondo de toda oscuridad, existe una vela a espera de la llama que la encienda. Por más que corresponda a cada persona la propia iluminación, podemos mostrar cómo se usan los fósforos al revelar la sincera admiración que percibimos en todas las personas. Enseguida concluyó el raciocinio para cerrar la clase. Entorpecemos la propia existencia cuando nos negamos a reconocer la belleza de alguien. Sin admiración no hay amor. Sin amor, ningún perdón es verdadero. Sin perdonar, nunca seremos plenos, pues no habrá paz, felicidad, libertad ni dignidad al negarse a reconocer en los otros la luz que ayuda a iluminar el mundo en el que también vivimos. Seguiremos dentro de la caja en la que un día nos colocaron, creyendo que las paredes que nos limitan son las fronteras finales del universo.
caverna dulce, amarga prisión. En muchos monjes que asistieron a la conferencia quedó un desconforto. Fue Federico quien lo manifestó al decir que la admiración estaba conectada a una vida más allá del promedio, merecida a aquellos que se destacan en sociedad por sus hechos extraordinarios, o sea, a aquellos que llevan una existencia de manera memorable, más allá del nivel que una persona común suele alcanzar. Sí, él tenía razón. Esta había sido la misma conclusión a la que yo había llegado por la mañana en el comedor. El viejo arqueó los labios con una sonrisa casi imperceptible, como si ya esperara tal cuestionamiento. Él explicó: admirar a un valiente bombero que enfrenta el peligro de las llamas para salvar a una víctima, a un psicoanalista que logra abrir las puertas del inconsciente que aprisiona al paciente, a un neurocirujano que devuelve los movimientos de un accidentado condenado a la parálisis, a un cineasta que lleva al espectador a un viaje inimaginable para conocer las profundezas de las emociones, a un poeta que tiene el don de hablar con las palabras que tocan al corazón, son algunos de los casos más comentados y, sin duda, merecedores de aplausos. No obstante, hay mucho más. Recuerden al barrendero que ofrece una ciudad limpia, al policía que permite una noche tranquila, a la profesora que presenta los encantos del conocimiento para la formación de sus alumnos, al panadero que comenzó a trabajar de madrugada para que tengamos pan fresco al despertar, al obrero que irguió el techo que nos abriga, al conductor de bus que lleva con seguridad a aquellos que amamos. El mundo está repleto de hombres y mujeres merecedores de la admiración de todos. Basta ver para encontrarlos. La admiración no debe estar restringida a los hechos extraordinarios, bajo el riesgo de tener poquísimas personas para admirar, por tanto, para amar. Más triste será percibir la restricción que nos imponemos al establecer tan riguroso criterio. Estrechamos las razones para ser admirados y amados. Por paradoja, somos nosotros quienes impedimos el amor que tanto nos hace bien. Creamos los abismos que nos alejan del mundo por exigir a los otros la perfección que no somos. El abandono es una autocreación, resultado del ejercicio de la intolerancia y de la inercia. Dadles también lo que es de ellos, enseña la parte final de la frase del Evangelio apócrifo. Absurdamente, exigimos una perfección que no tenemos para ofrecer. Al negar la admiración, nos volvemos más pobres. Reclamamos de la falta de amor, pero le cerramos las puertas al amor. Lejos de mí, distante del mundo. En la simplicidad de todas las cosas reside la verdad de la vida. La capacidad de admirar lo ordinario permite percibir la belleza que hay tras las cosas aparentemente banales. La grandeza existente en los pequeños gestos enseña sobre la riqueza de la humildad. La realeza se expresa a través de las nobles virtudes típicas de las personas comunes. La admiración extraída de las situaciones de lo cotidiano permite invertir el proceso de aislamiento personal al construir los puentes que nos llevarán a atravesar los abismos de la existencia. A través de estos, llegaremos a los otros. Por estos, ellos también vendrán hasta nosotros. Más importante, a medida que ese ir y venir se intensifica, aumentan las oportunidades para que cada uno se encuentre consigo mismo, ampliando las posibilidades de una linda comunión. Hizo una pausa y explicó: la palabra comunión posee el exacto significado de esa fantástica experiencia existencial. Ser común en uno, ser capaz de verse en el otro y también que se vea en sí. Los conflictos nacen de las diferencias.
Las diferencias existen apenas para mostrar las partes que nos faltan y todavía no entendemos. Ese es un portal dimensional. Todos los días, sin excepción, este se abre. Atravesarlo es una elección. Enseguida, finalizó. Admirar un lindo árbol frondoso, repleto de frutos y colorido por sus flores, es encantarse con la obra lista. Sin embargo, es de innegable belleza e indispensable reverencia, pues éste logró atravesar las intemperies del clima y superar el ataque de las hierbas dañinas. Se trata de una admiración que no requiere mayor dificultad. Lo sagrado, o sea, el misterio de la vida, está en la capacidad de ver este enorme árbol cuando todavía duerme dentro de la cáscara de una pequeña semilla. Federico levantó la mano para hacer una pregunta. Yo también quería exponer una idea. No hubo tiempo. Oímos la campana del comedor llamando para el almuerzo. Estuve observando a todos los monjes salir del recinto, entre ellos el viejo. Él seguía con sus pasos lentos, pero firmes. Eran días de intensos aprendizajes. Yo estaba en el monasterio hacía pocos días. Había ido a hacerle una visita informal al viejo, como cariñosamente llamábamos al monje más antiguo de la orden, cuando me deparé con un simposio sobre el Evangelio de Tomás, un texto considerado apócrifo por los cánones de la Iglesia Católica y gnóstico por los esotéricos. Un libro cuyo contenido amplía las puertas de la percepción para el conocimiento. No por casualidad, un desentendimiento profesional nacido de una diferencia de visión con otro monje, Federico, me servía para expandir el entendimiento y la aplicabilidad de las enseñanzas contenidas en aquellas palabras milenarias. La sabiduría consiste en la utilización del conocimiento en las situaciones comunes a lo cotidiano. Ocurre que nuestras sombras suelen estar en la línea de adelante y responden antes que podamos usar aquello que sabemos. Orgullo, vanidad, celos, miedo, frustraciones, resentimientos, entre otras memorias dolorosas, se comportan como soldados de infantería en el frente de combate y reaccionan a cualquier movimiento como si estuviésemos siendo atacados. Esto porque libran una guerra imaginaria. En verdad, los conflictos internos, cuando son incomprendidos, toman forma y se perpetúan en diversos aspectos de la personalidad, incorporados como características personales. Soy así, ¿qué le vamos a hacer? Repetimos como justificativa para el estancamiento. Negamos las transformaciones inevitables a la evolución. Entonces, sufrimos. Al mantener las sombras como centinelas, con la función de vigilar todo y a todos, nos aislamos del mundo y, lo peor, de nuestra propia esencia. Ellas resaltan supuestos peligros y defectos, ya sean de las situaciones o de las personas, relegando a un segundo plano las oportunidades ofrecidas y las virtudes existentes. Queda la sensación de aislamiento y abandono, heridas existenciales contemporáneas cada vez más comunes. Impaciencia, intolerancia, mal humor, testarudez, agresividad, ansiedad, indiferencia, apatía y depresión son sus manifestaciones más comunes, fácilmente reconocidas, en vista de la enorme epidemia planetaria. No somos así. Esos son los síntomas típicos de las almas enfermas. Son gritos del inconsciente clamando por ayuda. La esencia de cualquier persona es pura y amorosa. Es luz. Sin embargo, todavía en estado embrionario. El despertar del alma es personal e intransferible. El papel del ego en este proceso es de fundamental importancia, no como enemigo, sino como valioso aliado. Cuanto mayor dificultad hay para la cura, mayor es la negación de la enfermedad.
cuantos confunden el orgullo con la autoestima, la ganancia con el progreso, exaltan la agresividad y el egoísmo como métodos eficaces de conquistas. Culpan a los otros por sus sufrimientos al rehusarse a buscar en sí mismo las transformaciones necesarias para la superación de los obstáculos inherentes a la vida. Ninguna terapia para el alma tendrá éxito sin la participación efectiva del ego, porque la cura se traduce en evolución personal. La evolución no ocurre por accidente, sino como acto consciente. El consciente es el campo de actuación del ego. El fin de los sufrimientos se inicia con el entendimiento de la situación en la cual el individuo se colocó o permitió que lo colocaran. Acción u omisión poseen igual responsabilidad. Enseguida, el ego, consciente de su función, poder y también de su limitación, percibe la existencia de una fuerza diferente y alternativa, con atributos y posibilidades ilimitadas, hasta el momento menospreciadas. Comprende que se trata de otra parte de sí mismo. Decide intensificar el diálogo entre la oscuridad y la luz. Cuando el ego se encuentra con el alma, es un momento de magia por la transformación que provoca. En las novelas de ficción suele venir representado de las más diversas maneras. Es, por ejemplo, cuando el caballero Arthur se apodera de Excalibur, su espada encantada, y con la ayuda de ésta logra conquistar a los rebeldes, las pasiones salvajes y unificar el reino, el ser entero. Cada uno se vuelve el rey de sí mismo tras conquistar y unificar las partes que lo habitan. Al entender sus dificultades y limitaciones, el individuo no permite que éstas continúen perpetuándose, pues son las causas de sus sufrimientos. Asume el compromiso de transformarse y crecer, una eficiente terapia de cura. Inspirado por el alma, el ego establece un nuevo patrón de comportamiento, modificando la forma de vivir, fundamentado en diferentes ideas, conceptos y valores, un poquito diferente y mejor cada día. Se mantiene en constante esfuerzo para rescatar las virtudes primordiales al progreso existencial a través de sucesivos e infinitos ciclos de superación. Esta práctica expande la consciencia, pues ahora ya no es solamente el ego, sino que trae a la luz las poderosas influencias del alma, hasta entonces manifestadas de modo tenue en las profundidades imperceptibles del inconsciente. La voluntad es el motor indispensable a ese tratamiento cósmico, que consiste básicamente en la disposición inquebrantable de, a través de cada una de las elecciones realizadas, sustituir las sombras actuantes por las virtudes adormecidas. El ego, el bravo guardián que nos representa en el frente de la existencia, pasa a recibir consejo del alma, el sabio de la biblioteca ancestral, perfeccionando los métodos de lucha, las elecciones. A medida que las nuevas virtudes se vuelven instrumentos de combate, en sustitución de las cansadas sombras, logramos deshacernos de las pesadas y obsoletas armaduras que, sin darnos cuenta, insistimos en usar. Las emociones insalubres típicas de las memorias afectivas dolorosas que tanto sufrimiento y reacciones desagradables provocan, después de ser envueltas con el amor de las virtudes y la sabiduría de la consciencia ampliada, servirán para contar la increíble historia de superación y cura vivida, por mí o por ti. Ese es el buen combate, la maravillosa jornada de todos nosotros. Esas eran mis reflexiones mientras paseaba solitario por los senderos de la montaña que abriga al monasterio. Quietud y soledad son importantes cuando necesitamos pensar. Los últimos días habían sido ricos en nuevas ideas
que intentaban encontrar un lugar para habitar en mí. En ese momento divisé en un claro, sentado sobre una piedra, a Federico. La reacción inicial fue evitarlo. Argumenté conmigo que yo no había venido a conversar, sino a reflexionar. Igual, él no me era una persona agradable. No obstante, en aquel momento cuestioné si no eran mis sombras, en el frente de la existencia, respondiendo por mí. Aunque hacen parte de quien soy, apenas asumen el comando de mi vida si les concedo tal poder. Sombras o virtudes, yo escojo mis instrumentos de combate. El día anterior, el viejo había hablado sobre la importancia de admirar a todas las personas como una manera de transmutar emociones por sentimientos y así oscuridad por luz. Pero, ¿cómo hacer esto sin conocer un poco mejor a las personas y sin intensificar la convivencia con ellas? Sin ellas es más difícil entender las habilidades y atributos de quien no soy y desconozco. Consideré que Federico podría reaccionar mal ante mi presencia. De otro lado, ponderé que si esto sucedía, revelaría solamente la oscuridad en la cual él se encontraba. Arrogancia e indiferencia sirven para diagnosticar un alma que sangra. El orgullo es la máscara de quien esconde una valentía superficial en razón de un miedo profundo. Evitarlo apenas por temer su reacción manifestaría en mí idéntico síntoma. Las sombras poseen muchos trucos y disfraces con los cuales nos ilusionamos fácilmente. Por fracción de segundos, hubo un intenso duelo dentro de mí. Un tiempo siempre largo cuando todavía vivimos la agonía entre aquel que somos y quien deseamos ser. Fui hasta él preparado para lo peor. Cuando me vio, Federico arqueó los labios con una leve sonrisa, como si supiera que aquel era un encuentro predeterminado. Le pregunté si podía sentarme. Él fue gentil. Se alejó un poco como manera de ofrecer una parte de la piedra para que me acomodara a su lado. Un gesto de buena voluntad. En aquel instante, constaté una obviedad presente en otros acontecimientos de mi vida. Nuestros mayores miedos casi nunca se concretan, pero solemos desperdiciar la miel de la vida al siempre esperar lo peor. Si sucede, no hay que lamentarlo. Solamente los tontos tienen días malos. Aprender que todos los momentos son valiosos para la manifestación y perfeccionamiento en el uso de la espada, la luz. Sin rodeos, con honestidad y sin cualquier trazo de hostilidad en su tono de voz, Federico quiso saber si yo estaba molesto con su decisión de rescindir el contrato de la multinacional, de la cual era director, con mi agencia de publicidad, por el hecho de yo haber tomado vacaciones durante la elaboración de una importante campaña. Volví a explicarle que yo confiaba en el equipo de creatividad de la agencia, además de estar en contacto con ellos siempre que era necesario. Agregué que, aunque consideraba arbitraria y excesiva su exigencia para que yo regresara inmediatamente, no había ningún resentimiento de mi parte. Le expliqué. Elegí permanecer en el monasterio por estar en consonancia con mi consciencia. Es esta la que crea la concepción de verdad que adquiero, según la percepción de quien soy y del mundo a mi alrededor. Puedo no estar de acuerdo, pero molestarme con la elección de otra persona es una práctica absurda por no considerar la diversidad de derechos, intereses y visiones. Y respeto mi propia dignidad cuando no respeto la libertad ajena. Federico meneó la cabeza para decir que concordaba. Enseguida fue su vez de hablar. Tenemos un terrible condicionamiento ancestral de pensar que las decisiones que nos contrarían son personales. Fulano hizo eso porque no le caigo bien. Zutano me negó el pedido porque no le gusto. Así justificamos nuestras frustraciones, cuando la mayoría de las veces
fue solamente una decisión que otra persona entendió como la correcta en aquel momento, haciéndonos víctimas de nuestra propia consciencia estrecha. Peor aún, no lo percibimos de esta manera, y con esto sufrimos por el resentimiento que surge y nos mantiene estancados, como aquel pozo en la orilla del río que niega su esencia de seguir al encuentro del mar que acabará por volverse turbia y maloliente. Hizo una pausa antes de concluir. Al negar el flujo de la vida, perdemos el poder contenido en nuestra esencia. Con la mirada distante, entretenido en sus pensamientos, concluyó: casi nunca una decisión es mera implicación, con el objetivo exclusivo de impedir nuestros deseos. Por la ineficacia de este raciocinio, precisamos abandonar la creencia de que el mundo conspira para perjudicarnos. Esto es una enorme bobada, típica de un alma inmadura. Los hechos apenas reflejan quién aún no somos y las consecuencias del contenido que no aprendimos. Si ya lo hubiéramos aprendido, no tendríamos estas consecuencias. Yo no solo estaba de acuerdo, sino que percibía allí a un hombre con ideas claras, consistentes y bien elaboradas. Había un pensador maduro que yo creía no existía. La recíproca también se aplicaba, pues percibí el interés que Federico dispensó a mis palabras. Aproveché la oportunidad para decirle que no necesitaba haber sido tan rígido a punto de rescindir el contrato, que él debería haber creído en mi capacidad de conducir la agencia, aún a distancia. Él se defendió. El discurso, aunque perfecto, no siempre se ajusta a la práctica. El hecho de estar lejos hará que participes apenas de las grandes decisiones. Las de aparente menor importancia serán tomadas por tu equipo. Una victoria puede depender de un simple detalle, que pasará desapercibido por el hecho de estar administrando con los ojos de los otros. En el caso específico, entendías la campaña a través de la visión de tu equipo. Todos los días entrabas en contacto para acompañar el desarrollo del trabajo. Tu capacidad de actuación estaba limitada, no por lo que veías, sino por las palabras que te eran dichas. Aquello que por ventura no fuera dicho, sería como si no existiera en tu universo. La parte silenciada, el verso, estaba fuera de tu alcance, por estar distante de tus ojos, el uno. Así, en verdad, las decisiones no eran tuyas, apenas aparentemente tuyas. Un argumento incuestionable. Aunque yo tuviera pleno derecho de hacer la elección que hice, fundamentada en mis razones, era innegable que la decisión de él nada tenía de arrogante, emocional o inadmisible. Al contrario, estaba fundamentada en un raciocinio sensible y con experiencia. Admití que él tenía razón y se lo expresé. Los argumentos eran de innegable consistencia. No obstante, hice una confesión. Hace algún tiempo vengo alejándome de la agencia. Pienso que se trata de un bello ciclo que se aproxima al fin, como lo son todos los ciclos. Sirvió para que yo aprendiera y me transformara. Era hora de compartir para proseguir. Así cerramos un ciclo para iniciar otro. Federico volvió a menear la cabeza en concordancia. Yo continué. El equipo creativo de la agencia está conformado por jóvenes profesionales bien preparados y de gran talento. Cada vez necesitan menos de mí. Un consejo aquí, una corrección de ruta allí, solamente. Ellos han realizado trabajos mejores de lo que algún día yo fui capaz de hacer. Es maravilloso percibir el misterio de la vida manifestándose y ver jóvenes pájaros en sus primeros vuelos. A mí cabe descubrir diferentes poderes para mis alas. Así me renuevo. Otros viajes, nuevos destinos. Envejezco y no me vuelvo viejo. Sorprendido,
Federico comentó. ¿Estás diciéndome que si estuvieras en la agencia habrías hecho las mismas cosas que hiciste aquí? Fue mi vez de menear la cabeza para decir que sí. Sonreímos. Él prosiguió. Ludwig Wittgenstein, precursor de la filosofía analítica, sustentaba que los conflictos del mundo tenían como causas las fallas y ruidos de comunicación. El perfeccionamiento del diálogo es la base de las relaciones saludables. Una constatación innegable. Ambos habíamos actuado de manera honesta con el otro y sincera consigo mismo. No había mala fe ni mentira. Estábamos alineados con las propias conciencias y habíamos hecho elecciones verdaderas. Sin embargo, faltó atención y cuidado de uno para con el otro. Permanecimos algún tiempo sin pronunciar palabra. Después, volvimos al monasterio juntos. En el almuerzo, compartimos la misma mesa. En el auditorio nos sentamos al lado. Todo en el más absoluto silencio. No había nada más que decir. Era hora de asimilar las ideas y crecer con ellas. Continuando con el simposio sobre el Evangelio de Tomás, el viejo abordó el aforismo número 25. Jesús dijo: «Ama a tu hermano como a tu propia alma, y cuida de él como de la pupila de tus ojos». Nada es por casualidad. La vida es un sofisticado y perfecto rompecabezas. Ninguna pieza falta, ninguna pieza sobra. Todo se encaja rumbo a la evolución. Basta aprender a ver para que todo el universo se manifieste en luz. Por minutos me perdí en mis pensamientos, encantado con la belleza de la vida. Cuando la mente retornó a la conferencia, el viejo explicaba: pocas partes del cuerpo son tan sensibles como la pupila de los ojos. A través de esta percibimos las formas del mundo, los colores de las flores, la inmensidad del mar. Te veo y me percibo ante el espejo. Soy entero en mí mismo pero sin mi hermano. ¿Para qué me sirve el poder de ser todo? ¿Qué utilidad tiene un puñado de las mejores semillas si no hay tierra para arar? ¿De qué me sirve un mapa si no hay lugar a dónde ir? ¿Cuál es la razón de poseer una llave si no existe una puerta para abrir? De nada vale cantarle al amor cuando se está de espalda para el mundo. Hizo una breve pausa y concluyó: cuida de ti sin descuidar a los otros, para que haya gracia y sentido en el camino. Terminada la conferencia, iniciaron los debates. Federico, así como yo, vagaba distante en sus pensamientos. Al final, me invitó a tomar un café. Fuimos a la cafetería. Acomodados ante 2 tazas humeantes, Federico quiso saber si yo aceptaría reasumir la campaña. Explicó su actitud. En la medida de lo posible, es necesario rehacer los errores. Con el corazón alegre, acepté de inmediato. Sin embargo, hice una exigencia. Necesito que me disculpes. Federico se encogió de hombros y dijo que no había nada que disculpar. Fue mi vez para explicar. Pensé mal de ti. Cometí la insensatez de crear un tribunal para juzgar a quien desconocía. Él dijo que rescindió el contrato por haber hecho lo mismo conmigo. Negamos el diálogo. El entendimiento escapó por las brechas de la existencia. Felices por la dignidad con la que pasamos a tratarnos, apretamos las manos sellando un nuevo contrato. Fuimos sorprendidos por la voz del viejo. ¿Cuál es la razón de tantas estrellas en el cielo de la cafetería? La alegría desbordaba por la amistad que nacía. Le contamos lo ocurrido. El viejo comentó: mejorar el diálogo es la manera de profundizar el entendimiento, una bonita manera de vivir el amor, sea con relación a mí o con relación a los otros. Insistimos en enredarnos, cada uno a sí mismo. Apuntó hacia la ventana y dijo: el sol está disponible para todos.
Colocó su mano para bloquear la entrada de los rayos del sol poniente por la ventana. Con la quijada mostró la sombra de su mano reflejada en la pared y dijo: «La oscuridad apenas se forma por detrás y por causa de los obstáculos que oponemos a la propagación de la luz». Lo invitamos a que se sentara con nosotros, pero declinó la invitación. Iría a la biblioteca. Quería prepararse para la conferencia del día siguiente. Se sirvió una taza de café y salió. En silencio observamos el andar del viejo. Sus pasos eran lentos, pero firmes.